Iglesia Armonía presenta el mensaje de la Palabra de Dios con el pastor Marcos Vázquez. Bienvenidos. Cristo como Señor y Salvador y es parte de la iglesia, debe escuchar lo que el Señor quiere decirnos en esta temporada que está terminando este año 2021. Quiero leer comenzando en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 8. El profeta Zacarías nos va a hablar de esta manera, o la historia. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Amén. Señor, en tus manos ponemos este mensaje que tú envías para la iglesia en todo el globo, en el nombre de Jesús. Han sido tiempos complejos y peligrosos, de temor e incertidumbre, pero hay algo que usted y yo debemos saber: Dios sigue siendo Dios y sus planes siguen intactos y perfectos. Hermanos y amigos, deben saber ustedes que en realidad nuestra fe no se sustenta en la capacidad que tengamos para soportar pruebas o dificultades. Si fuera así, estaríamos todos derrotados y tal vez muertos. Pues como humanos caídos no tenemos nada en nosotros que pueda servir fuera de lo que Dios permite que vivamos. Mis amados, nuestra fe se basa en que para nuestro Dios no hay nada imposible, en que Dios es poderoso y que Él nos ama. Nos ha regalado una salvación inmerecida por medio del sacrificio de Cristo. Nos ha dado vida cuando merecíamos la muerte por nuestro pecado, perversión y corrupción. Nos ha sanado de toda enfermedad y provisto de todo lo que necesitamos y aún más. Nos ha dotado de talentos y dones para poder cumplir en todas las áreas de la vida, y no satisfecho con eso, nos ha dado nuestro Dios a su precioso Espíritu Santo para que esté con nosotros y nos ayude, defienda, y que recibamos de Él aliento, palabra, poder y autoridad para vivir en este mundo sabia y piadosamente, haciendo nosotros su perfecta voluntad, agradable, perfecta, como Él lo prometió. Estará con nosotros siempre. ¿Lo cree? En ese orden de cosas, mi responsabilidad como pastor es decirle a usted lo que Dios a través de su palabra está diciendo a la iglesia, reitero, en el mundo entero, para lo que viene el próximo año y siguientes.
La iglesia de Jesucristo es la esposa del Cordero. Y dice la palabra que debe presentarse de él sin mancha ni arruga. Cristo, el novio, vendrá pronto por su iglesia. El tiempo de su gracia está terminando y su palabra se está cumpliendo todos los días. La iglesia, mis amados, no es el edificio, ni una denominación, ni una religión X. Tampoco es un grupo de personas que se reúnen en torno a la fe. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, los creyentes en Cristo que le han aceptado como Señor y Salvador personal. Eso es la iglesia. Entonces, como iglesia debemos preguntarnos, ¿cómo está la iglesia hoy? ¿Estamos preparados para ese encuentro con su amado? ¿Es la iglesia fiel testigo ante el mundo de la cruz de Cristo? ¿Es la iglesia en general luz y sal para las naciones? ¿Está la iglesia de Jesucristo cumpliendo su misión? Cada creyente serio en Cristo vive de acuerdo a lo que la Biblia dice, en una vida consagrada en santidad a su servicio, predicando, sirviendo, amando al prójimo, no importando quién. Les hablo así como pastor, porque la iglesia, mis amados, es el pueblo de Dios espiritual. Eso significa que cuando Dios escoge a Israel, a partir de Abraham, todas las promesas, todas las bendiciones, todas las palabras, incluidos sus mandamientos y beneficios, son una realidad para la iglesia hoy. Nosotros no somos judíos ni hebreos, pero somos la iglesia de Jesucristo y nos ha dado a los pastores, no nosotros solamente, en el mundo entero, la responsabilidad de cuidar y guiar a la grey, a la congregación. Hechos 20:28, la palabra de Dios nos dice: por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. Atención, pastores del mundo entero. El Espíritu Santo dice, nos ha puesto a nosotros como obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual la ganó por su propia sangre. Los pastores no fuimos llamados a usufructuar de la iglesia, nosotros fuimos llamados a cuidar la iglesia de Jesucristo. Mis amados hermanos, la iglesia de Jesucristo ha sido y aún ahora lo es más la voz profética para el mundo. Voz que ha sido acallada, denigrada, desanimada o corrompida por el diablo, pero que sin embargo Dios no ha desechado y quiere glorificarse en lo que viene a continuación. La iglesia de Jesucristo es la voz que clama en el desierto y que predica la verdad del pecado y la necesidad de arrepentirse delante de Dios con autoridad, aunque no guste aún a muchos que se identifican como cristianos. La iglesia de Jesucristo anuncia las virtudes de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es la voz que debe predicarse a tiempo y fuera de tiempo. La iglesia de Jesucristo es santa porque somos pueblo de Dios que es santo. La iglesia de Jesucristo predica la verdad de la salvación para que todo aquel que oye se arrepienta de sus pecados, se vuelva a Dios, que está listo para perdonar. La iglesia de Jesucristo es representante de Cristo en la tierra para reconciliar al mundo perdido con su Dios, del cual el mundo vive alejado. La iglesia de Jesucristo anuncia que Cristo regresará a la tierra a buscar a los suyos, a una iglesia santa, pura, que sirve y espera por su Señor para estar con Él siempre. La iglesia, mis amados, como voz profética, habla en el nombre de Dios y enseña con autoridad profética la sana doctrina, la verdad del evangelio y anuncia lo que viene para este mundo. La palabra de Dios nos dice que estas cosas que hemos visto, pandemia, desastre, destrucción, muerte, injusticia, son los dolores de parto, pero aún no es el fin.
Sin embargo, como iglesia, debe haber una convicción del llamado que ésta tiene. La iglesia debe restaurar los corazones de los hombres y mujeres, jóvenes y familias. Debe amar como Dios nos ama y debe restaurar los caminos extraviados, las malas enseñanzas, las malas ideas de lo que es el evangelio. La iglesia debe decir la verdad del evangelio, reitero, es necesario arrepentirse del pecado que ofende a Dios y entonces vendrán tiempos de esperanza. O como predicó Pedro, vendrán tiempos de refrigerio. Jesús dijo a sus discípulos que era necesario ir por el mundo y predicar el evangelio. Le pregunto, ¿qué es el evangelio? La buena noticia que Dios nos ha amado tanto, no tomando a los hombres en cuenta sus pecados, y nos ha enviado a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Mis hermanos, no hay otro camino, no hay otro mensaje en la Biblia, no hay otra manera de salvarse de esta perversa generación que está condenada al infierno y al sufrimiento eterno. Por eso he compartido el pasaje de Malaquías. El pasaje que leí del profeta Malaquías nos presenta un escenario parecido a lo que vivimos hoy. La nación de Israel había regresado a Jerusalén luego de estar en cautiverio por muchísimos años. Este cautiverio vino por su pecado, por su idolatría, por su rebelión y por abandonar a Dios. Después de esta experiencia, ellos determinaron, cuando regresaron a Jerusalén, restaurar el templo para que Dios pueda ser adorado y reverenciado. Este pueblo comprometido, sin embargo, se cansa y deja la obra y se vuelven a sus casas y empezaron a preocuparse de sus propias cosas. Se olvidaron del templo. Y cuando se olvidaron del templo, el profeta Ageo, que es contemporáneo de Zacarías, les dice que Dios, así como ellos abandonaron la casa de Dios, también Dios los va a abandonar a ellos. Y en todos sus intereses, en todo lo que para ellos era importante, abandonando a Dios, todo iba a ser miseria, porque Dios no iba a permitir que lo abandonaran de nuevo. Hoy la iglesia se encuentra en muchas áreas de igual manera. Mucha gente se emociona, asiste, participa en congregaciones, pero no se compromete. Porque es mejor preocuparse de sus propios intereses y luego me preocupo de Dios. La verdad es que eso trae consecuencias. En este relato que leímos de Malaquías, vemos a un sacerdote, sumo sacerdote Josué. Este es llamado a cumplir su función. Y quiero hacerles ver algo importante. Es importante entender, este sacerdote Josué representa al pueblo santo de Dios. En nuestro caso, la iglesia. Es, en otras palabras, un símbolo que Dios usa para hablarle a su nación. ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó a su pueblo, y en particular en el desierto, Moisés nos va a mostrar en Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6. Este es cómo Dios mira a la iglesia. Fíjese bien, Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo de Dios fue llamado a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y ese mismo llamado Cristo nos hace a la iglesia. Como dije antes, la iglesia hereda esta misma posición. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. En el relato que leímos, dice que Satanás está acusando al sacerdote. El relato dice que Jehová te reprenda, y luego se expresa acerca del sacerdote con palabras de restauración. Ya le dije, el sacerdote representa al pueblo. El sacerdote representa a la iglesia. El sacerdote está siendo acusado por Satanás, pero Dios dice, Jehová te reprenda, Satanás.
Y este sumo sacerdote será restaurado. La iglesia va a ser restaurada. La palabra profética que traigo para ustedes, Dios va a restaurar la iglesia como Él la desea ver. Cuando Satanás acusa, la iglesia es acusada, apuntada, atacada. La iglesia es atemorizada, manchada, denigrada. Pero Dios reprende al diablo y pelea por la iglesia. ¿Y qué dice el Señor? ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? En otras palabras, ¿no es esta iglesia arrebatada de ser destruida y quemada por la infamia y la mentira? El remanente que hay de mucha gente que entiende su misión profética sabrá reconocer esta palabra en su vida. La iglesia ha sido y seguirá aún más atacada, denigrada, desvirtuada, corrompida, pues la idea del diablo es destruirla. Sin embargo, en este pasaje vemos en la figura del sumo sacerdote cómo Dios le restaura. Y esto es lo que viene entonces, hermanos. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle las vestiduras viles. Dios restaura al sacerdote cambiándole las vestiduras viles. Dios va a restaurar la iglesia cambiando las malas prácticas, cambiando las malas doctrinas, cambiando lo que no sirve, cambiando lo que no es bíblico. Y Él dirá: quítenle las vestiduras viles, pecadoras, y denle nuevas ropas que traen sobre Él una restauración. Dios va a restaurar la iglesia. Y vuelvo y repito, no me refiero a esta, sino a la iglesia en el mundo entero. Cuando Cristo nos salvó, Él quitó de nosotros todas las vestiduras sucias, llenas de pecado, egoísmo, corrupción, idolatría, maldad, perversidad, vanidad, adulterio, injusticia. Y Él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Esta es la visión de Dios para su amada iglesia que ganó con su sangre. En Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 14 dice la Biblia: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Este debe ser el espíritu de la iglesia. De la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando Jesús fue a la cruz y con su sangre pagó por nuestros pecados, nosotros, los que creímos en Él, fuimos restaurados y se nos dio una nueva vestidura. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Jesús. Se nos dio un nuevo traje. Ya no vivimos en lo antiguo. Fuimos transformados por el poder del evangelio cuando creímos por fe. ¿Usted cree por fe? Pero además, dice el profeta Malaquías: ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. ¿Qué es lo que es la mitra? Es una prenda que usaban los sumos sacerdotes en la cabeza, una especie de turbante. Estaba hecha de una larga vana de lino fino. Mediante una cinta azul se fijaba a ella una placa de oro puro, sobre la que iban grabadas las siguientes palabras. Imagínenselo, el sumo sacerdote usaba este turbante y cruzaba una banda azul, y sobre ellos le ponían una placa de oro que decía: santidad a Jehová. Un sumo sacerdote representa la santidad de Jehová. La iglesia fue llamada a vivir en santidad a Jehová. Esta placa pasaba por la frente. La mitra era el emblema anticipado del sostenimiento de la pureza, justicia y santidad por parte de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote estaba consagrado al servicio de Dios. ¿Qué significa eso? Apartado solo para servir al Señor.
Y su distintivo era exhibir en su frente esta declaración: santidad a Jehová. Mis amados, y los que nos miran a través de la señal de YouTube y Facebook, la iglesia fue llamada a ser un pueblo sacerdotal. Y la realidad es que cuando fuimos llamados a servir a Dios y Cristo ganó su iglesia, la apartó del mundo y le ha puesto sobre su cabeza una marca que dice: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Lo que tiene que venir para la iglesia en el 2022 y siguientes es que los cristianos verdaderos tomemos una decisión de vivir en santidad para el Señor. Consagración a Dios. Cuando usted escuche: vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro, usted diga: consagración a Dios. Volvernos a Dios, volvernos al Señor con todo nuestro corazón, volvernos y humillados delante de Dios, santidad a Jehová, porque el mundo está esperando una iglesia santa que le predique acerca de la verdad, porque están aburridos y cansados de la mentira. Dele un aplauso a Jesús. ¿Por qué nos cuesta aceptarlo así nomás? Porque para nosotros esto es imposible. Tenemos una constante lucha con el pecado y nuestra carne. Por eso vemos en este pasaje a Satanás acusando al sacerdote. Esto es lo que hace Satanás siempre. Nos tienta, destruye y después nos acusa. Pero debe saber usted que en Cristo somos vencedores a causa de su gracia y su amor. En Apocalipsis capítulo 12, versos 9 y 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Se refiere a Satanás. Está destruido y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La iglesia, mis amados hermanos, es llamada a ser santa y limpia de su pecado por causa de la sangre del Cordero. Es necesario entender que Dios nos está limpiando y purificando, para que nos podamos presentar delante de Él. Seamos fieles representantes de Él. Y es necesario saber una y otra vez que cada uno de nosotros daremos cuenta un día delante de Dios de cómo vivimos nuestra vida y cómo honramos lo que Cristo hizo en la cruz a través de la sangre del Cordero que lavó nuestros pecados y cambió nuestras vestiduras viles por ropas de gala. Finalmente el ángel le dice: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardaras mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, Jesucristo. Jesucristo viene pronto a buscar a su esposa, una iglesia sin mancha y arruga, que se va a consagrar para vivir en santidad el tiempo que sea necesario. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Jesús enseñó: bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad la iglesia seguirá perdida. Iglesia Armonía, sin santidad usted y yo y todos no podremos ser lo que Dios quiere que seamos. Santidad a Dios, miembros de la iglesia. Eso está buscando. Un pueblo que le adora, un pueblo que le obedece, un pueblo que no se rebela, un pueblo que le adora con todo su corazón. Mis amados, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complejos,
Pero si Dios es con nosotros, ¿por qué preocuparnos? Pero también debe saber usted que es tiempo de volverse al Señor y tendrá Dios misericordia de usted y de toda su familia. Isaías 55 profetiza en sus versículos 6 y 7: busque al Señor mientras puede ser hallado, llámele en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mis amados, ¿cómo buscamos a Dios? Solo creyendo y aceptando la necesidad de arrepentirnos de nuestros muchos pecados que cometemos en contra de Él y comprometiéndonos con Él con todo nuestro corazón. Usted puede tener una determinada religión, pero eso no es solo una práctica. ¿Cuál es la verdad de su corazón? ¿Qué hay realmente en su corazón? ¿Usted tiene temor a Dios? ¿Realmente busca agradar a Dios? ¿Cuánto pecado está dentro de nosotros que tú sabes en tu propia conciencia no te has podido librar? Podemos tener vidas públicas aceptables y acomodarnos a lo que la gente desea y vernos todos bonitos y tener trajes especiales y mirarnos todos, pero el que mira dentro de tu corazón es el Señor, y Él quiere que luzcas tanto lo que luces por fuera, lo luzcas más intensamente dentro de ti. Podemos tener vidas públicas, pero el Señor mira lo que está dentro. ¿Cómo te ve Dios? ¿Qué harás, mis amados? ¿Qué harás si te mueres y no has confesado tu pecado? Hace pocos días atrás conversé con alguien y me contó, bueno, yo puedo, un día, Dios sabe, ¿no? Dios nos tiene a todos en sus manos, y en un momento determinado, pues yo me duermo y a lo mejor ya me muero. Y listo, y se acabó. Y yo le pregunto, ¿tú sabes que la Biblia dice que cuando tú te apagas aquí, cuando te mueres, vas a abrir los ojos delante de Dios? Y que cuando tú abras los ojos delante de Dios tendrás que dar cuenta de lo que hiciste con tu vida acá y si tu corazón era de Él. Y quedó pensando, no es tan sencillo como yo vivo y me muero. Es entender que cuando nosotros cerremos los ojos a la vida que Dios nos regaló aquí, vamos a despertar a su presencia. Y la única oportunidad que tenemos es en esta vida de consagrarnos y vivir en santidad para Él, para que podamos gozarnos con Él, como dice la Escritura, en las bodas del Cordero. Finalmente, Primera de Juan capítulo 1, 6 al 9 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, yo escucho a mucha gente que dice eso, no, yo creo en mi Jechu y yo creo en mi Dios y yo voy a la iglesia tal y yo no necesito congregarme o cosas por el estilo. Pero la Biblia dice esto: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo es la única que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la única que nos santifica y nos da una vida en santidad consagrada para el Señor. Por eso la invitación está abierta, no solo para nosotros como iglesia o los que nos visitan esta noche, sino para la iglesia del mundo entero. ¿Quieres ser parte de una iglesia que se limpia de sus pecados? Egoísmo, vanidad, idolatría, vanagloria, y deseas volverte al Señor. ¿Deseas decirle al Señor: yo solo quiero conocerte y estar contigo? ¿Quiere usted realmente santificar su vida para servir a Dios con todo su corazón?
¿Quiere ser parte usted de la iglesia gloriosa que se irá con Cristo cuando Él pronto ya viene a buscar a su iglesia? Necesitamos decirle a Dios esta noche: santidad a Jehová. Amén. Póngase de pie. Voy a orar por todos ustedes. Pensé en repartirles unas placas que diga santidad a Jehová. Pero eso lo único que va a demostrar es que quiero congeniar con usted, pastor, para que no se sienta tan solo. Quiero que sepa esto. Estamos cansados de escuchar tanta tontería desde los púlpitos. Y tenemos un compromiso serio de querer decirle al Señor: Señor, queremos vivir en santidad para ti el 2022. Úsanos para tu gloria. Úsanos con los talentos y dones que has dado a la iglesia, para que la gente que no conoce a Cristo realmente vea verdaderos representantes de Cristo aquí en la tierra. Los que nos llamamos cristianos no somos cualquier cosa. Los que nos llamamos cristianos somos representantes de Cristo. Pablo dice que somos embajadores de Cristo y que nuestra misión es reconciliar al mundo con Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si andamos tan pendientes de nuestros propios deseos, de nuestra propia carnalidad, de nuestro propio materialismo, olvidándonos que daremos cuenta delante del Señor de todas aquellas personas que usted ha conocido y que no le ha predicado o no le ha hablado del amor de Cristo? Esta noche yo quiero, los que estamos acá y los que están mirando por YouTube, que podamos decirle: Señor, aquí está nuestro corazón, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a que el 2022 podamos, sin necesidad de una placa, pero sí con un corazón arrepentido y en humildad, decir: Señor, tú serás el primero en mi vida todos los días y hasta el fin del mundo. Padre, gracias por esta noche. No tenemos otro propósito, como dije antes, de solamente exaltarte. Pero yo sé que este mensaje que me diste es un mensaje para la iglesia Armonía, pero así también para toda iglesia que es verdadera en Cristo Jesús. Tú estás buscando una iglesia que sea santa, una iglesia que sea pura, una iglesia que hable la verdad, una iglesia que testifique de quién tú eres. Te pido, Señor, en esta noche que todos los que aquí estamos podamos captar en nuestro espíritu cómo tú nos estás llamando a cosas distintas y mayores. Te pido ahora en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados. Usted ahí con sus ojos cerrados, incline la cabeza un momento y dígale al Señor: Señor, perdona mi pecado. No sé cómo vivir en santidad, me cuesta mucho. Pero si tú me ayudas, si tu Espíritu está conmigo, todas las cosas son posibles para el que cree, dice tu palabra. Tu palabra dice en el Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y lo oyó Jehová. Nosotros somos pobres y miserables, pero tú nos has mirado con ojos de amor y derramaste tu sangre preciosa, Jesús, en aquella cruz, para que todo aquel que en ti cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús, nos volvemos a ti. Ore conmigo y repita esto, muy sencillo. Tómelo como propio y repita con fe y diga: Señor, perdona mi pecado, mi carnalidad, mi materialismo. Pongo mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y así como el primer día, me consagro a ti. Espíritu Santo, llena mi vida y ayúdame. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.